Tenemos que van ingresando acá. Ángela Valdés estaba conmigo en conferencia. Ahora, y entraste con el link que te pasé, ¿sí? Por este lado, un segundo. Voy a mandarles por correo el link para ver si por el correo funciona. Se los envía el correo de la plataforma a los que están aquí. Nosotros estamos en la sala 2. Aparece como Luis Leiva. Ya hay una persona ya. ¿Quieres volver? Comparto. Yo estoy en la sala 2. Busquen en el aula 2. Ahí aparece, el tema aparece como eh, intervalos de confianza de diferencia de medidas y proporciones. Exacto. Intervalo de confianza para diferencia de medidas y proporciones. Exacto. Entren por el aula 2. Parece que están pudiendo ingresar. Ya pudieron ingresar los que están en la plataforma. Es que sigue saliendo el error. Un error compartimiento de la pantalla. Entonces vamos a solucionarlo por el otro lado. Vamos a hacerlo por hoy completo allá en Teams. ¿Listo? En el correo electrónico de la plataforma, en el de la plataforma, está el link. Y también pueden entrar por el aula 2
están en intervalos de confianza para la diferencia de medias y proporciones. Ahí también está el ingreso, para que ingresen por los dos lados. ¿Listo? Sí, lo voy a grabar, aunque vuelvo, insisto. El problema es que yo estaba grabando aquí con este lado de la conferencia y está por el otro lado, pero voy a tratar de tener una grabación adicional. Entonces voy a buscar grabar de todas las formas posibles y hacer todo lo posible porque ustedes puedan acceder a la charla. ¿Listo? Pues bueno, vamos a comenzar. Les voy a pedir un favor, si en algún momento se interrumpe la presentación o no ven lo que yo estoy presentando, me avisan por favor. ¿Listo? Bueno. En este momento pueden ver mi pantalla y pueden ver una presentación que dice intervalos de confianza. Listo. Como en este momento no puedo ver chat, entonces cualquier cosa me lo dicen en modo voz, por favor. Listo. Comencemos entonces. Ahí con este impasse técnico, pero bueno, lo tenemos que solucionar. Sí, con este grupo he tenido más impases técnicos que con cualquiera, pero no es culpa de ustedes, es técnico, totalmente técnico. Bien, intervalos de confianza. Esto lo vimos la semana pasada. Esta es la presentación de la semana pasada. Sin embargo, quería comenzar con la presentación de la semana pasada para repasar algunos detalles que son importantes para entender la sesión del día de hoy. Lo primero, bueno, esto ya lo hemos visto, los estimadores y los parámetros. Les voy a pedir un favor, si por ejemplo alguien intenta pedir ingresar, me ayudan admitiéndolo. ¿Sí? Ustedes también lo pueden admitir. Si no, pues me avisan y yo lo admito. Bien, para no estar cortando todo el tiempo. Insisto, teorema del límite central. O sea, si no entendemos claramente el tema del teorema del límite central, pues obviamente de ahí en adelante nos vamos a perder. Entonces, para el teorema del límite central, en repaso, por tercera ocasión, pero no sobra, hay cosas que no sobran y esta es una de las que no sobran, es que si yo tengo una distribución, independientemente de la forma que tenga la distribución, puede ser la distribución que yo tenga, si saco muestras de esa distribución, calculo la media y hago una distribución de medias, entonces saco una muestra, saco la media y la coloco aquí. Saco otra muestra, saco la media y la coloco aquí. Saco otra muestra, saco la media y la coloco aquí. Y así hago muchas muestras de las cuales saco muchas medias y las coloco aquí. Esta distribución sí va a tener una forma normal. Va a tener una distribución normal. Es la distribución de las medias, no de los datos. Estos son los datos, estos son las medias de los datos. La distribución de la media de los datos va a tener una distribución normal. Y va a ser una distribución donde la media de esta distribución va a ser igual aproximadamente, hago una claridad, es una aproximación a la media de esta distribución. Y la desviación estándar de esta distribución no va a ser diferente, esa sí va a ser diferente a esta, pero va a tener una relación donde va a ser sigma por raíz de n. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero hallar este sigma, basta con hacer lo siguiente, calculo la desviación estándar de esta distribución. A la distribución estándar de esta, eso me da un numerito que está acá, igual a un numerito. Y si lo multiplico por raíz de n, me va a dar sigma, que va a ser el sigma de esta distribución. Esa es la forma en que haríamos una equivalencia a través de teorema de límite central. Esto implica también otras cosas. Recordando. Y es que pues si sigma de x media es igual a sigma sobre raíz de n, ¿no? Eso
digamos, y voy a saltarme una vez a esta, en estadística uno veía una cosa, y es que en estadística uno decía que calculaba un Z. Voy a subir un poquito este dibujito que lo traje en un ratito. En estadística uno decía que traía un Z. ¿Qué era el Z? Estandarizar la distribución, de tal forma que en la mitad quedara la media. A este lado quedará la media más sigma, la media menos sigma, la media más 2 sigma, la media menos 2 sigma, la media más 3 sigma y la media menos 3 sigma. Y decimos que los datos están distribuidos de tal forma que el 68.27% de los datos están entre mu menos sigma y mu más sigma. El 95.45% de los datos están entre mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma. Y el 99.73% de los datos están entre mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma. Los demás datos normalmente se consideran anomalías y están después de 3. Esa es la distribución de Z, por eso que normalmente uno aquí encuentra y mira la tabla Z, la tabla de la distribución normal, que es esta, la primera que tenemos aquí arriba, que normalmente uno ve que el Z arranca como desde menos 3.4 hasta 3.4. ¿Sí? Uno ve que esta tabla va desde menos 3.4 hasta 3.4. Les voy a ser sincero, puede ir más allá, puede tener menos 3.5, menos 3.8, menos 4, pero obviamente estos valores van a ser muy chiquiticos, por eso solamente son muy grandes. Entonces, por esa razón, digamos que la mayoría de los datos están entre menos 3.4 y 3.4, que son la proporción de Z, para que lo tengamos en cuenta. Donde este Z tenemos la unidad y el primer decimal en esta columna y el segundo decimal en esta columna, y lo que está en la mitad de la tabla son probabilidades. Lo que está en la mitad son probabilidades. Hay varios tipos de tabla. Hay una tabla como esta que arranca en el 50%, entonces uno tiene que sumarle 0.5. ¿Sí? Tiene que sumarle 0.5 a estos datos para tener el área que está aquí para atrás. O la que yo les recomiendo, que es esta, que me trae desde el comienzo lo acumulado hasta Z. Entonces, en ese caso no hay que sumarle nada, pero sí hay que calcular desde donde comienza hasta Z. Y esto que está aquí adentro son las probabilidades. Bien, teniendo esto claro, decimos que esa Z, ¿cómo se calcula? Se calcula dando el X que quiero estimar menos la media dividido sigma. Eso era estadística 1. Pero ¿qué pasa? Resulta que si yo tengo teorema del límite central, en el teorema del límite central yo lo que digo es que este x media lo voy a tomar como la media de las x. O sea, si vuelvo aquí sería x, son valores x, valores. Aquí tengo medias, porque lo tanto, si cojo las medias voy a escoger un punto de una media, entonces aquí tomo es x media. Mientras en el otro tenía valores, por eso era x, en este tengo medias y tomo x media. Y aquí tengo la media. Y aquí tengo la media de las medias. Entonces fíjense que estamos haciendo lo mismo, es igualitico. Y aquí tengo sigma, que es la desviación estándar. Pero como es aproximada en el teorema del límite central a esto, entonces la reemplazo por este valor. Por eso es que nos da esta ecuación. Y recordemos pues que esa es la forma en que encontramos z normalmente. Para distribuciones obtenidas a través del teorema del límite central, que es obteniéndose a través de medios. Bien, aquí veíamos unos ejemplos, esos los ejemplos los dimos la semana pasada, no me voy a detener esta semana en los ejemplos porque para eso se remiten a la semana pasada. Para proporciones, una proporción normalmente está en x sobre n, donde x es el valor de los datos que cumplen una condición y n el total de los datos. Entonces, esto normalmente se ve así o se ve en términos de un porcentaje. Y para eso aplicamos la misma cosa para hallar el z de una proporción. Y fíjense que tenemos la misma ecuación.
Queremos hallar una proporción determinada menos el promedio de las proporciones, la media de las proporciones, dividido entre la desviación estándar de las proporciones. Y la desviación estándar de las proporciones se da a través de esta fórmula, que es la proporción que quiero hallar multiplicado por 1 menos la proporción que quiero hallar dividido entre n, y eso entre raíz. Y esto es para proporciones finitas. Y ahí hay ejemplos que vimos la semana pasada, pero como ya los vimos la semana pasada, no los vamos a repetir esta semana. Simplemente esto es un repaso. Aquí vemos el manejo de las dos tablas, que también lo vimos la semana pasada. Alfa, el intervalo de confianza. Entonces, aquí es donde entra el tema de los intervalos de confianza. Para entender el concepto de intervalo de confianza, voy a partir de un ejemplo muy sencillo. Y es, supongamos que tenemos una encuesta. O sea, antes de entenderlo matemáticamente, quiero entenderlo conceptualmente. Supongamos que tenemos una encuesta. En esa encuesta vamos a determinar cuál es quién es el candidato que tiene más probabilidades de ganar la alcaldía, por ejemplo. Eso es lo que uno normalmente, por ejemplo, ve en las encuestas, o la presidencia, o el Senado, o lo que sea. Entonces vamos a ver qué candidatos tienen mayor probabilidad de quedar como alcalde o como presidente. ¿Qué hacemos? Hacemos la encuesta, salimos a la calle, le preguntamos a la gente. Resulta que ahí, más adelante vamos a ver cómo se estima eso. Les va a pedir por si en algún momento se pierde la imagen, me cuenta. O la señal, para que yo no me quede aquí hablando solo. Listo. Entonces, resulta que, supongamos, esto sí es un supuesto, que los resultados de la encuesta me arrojaron lo siguiente. Y es que para el candidato A existe una intención de voto del 48%. Y para el candidato B existe una intención de voto del 52%. Y tenemos un nivel de confianza del 95%. ¿Ustedes creen que esa encuesta me da de manera confiable quién es el candidato que va a ganar las elecciones? ¿Qué opinan? Repito los datos. El candidato A, 48%. Candidato B, 52%. Nivel de confianza, 95%. ¿Qué creen ustedes? ¿La encuesta me dice quién es el candidato que va a ganar? De hecho, el problema está en el 5%. Si nosotros miramos la distancia entre los dos candidatos, la distancia está en 4 puntos, ¿sí o no? Entonces, si la distancia son 4 puntos, quiere decir que realmente no sabemos quién va a ser el ganador, porque la distancia es muy chiquita y es menor que el intervalo de confianza. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esa encuesta no nos va a decir quién va a ser el presidente o quién va a ser el alcalde. ¿No? Y eso ocurre. Y ha ocurrido, inclusive en Bogotá ocurrió. ¿Sí? En unas encuestas que se dieron el año pasado, antepasado. Eso, digamos, haciendo el tema de las encuestas. Pero supongamos que tuviéramos, el escenario fuera diferente. Supongamos que un candidato tiene el 40% de intención de voto y el otro tiene el 60% de intención de voto y tenemos el 95% de nivel de confianza. En ese caso, casi que podríamos decir que con un nivel de confianza del 95%, ahí sí lo decimos de esa forma, la intención de voto va a ser por el candidato B. O sea, que es casi seguro que el candidato B va a ser el alcalde. ¿Por qué? Porque sí hay una diferencia entre el número de puntos de un candidato con el otro. No se están pisando el uno con el otro los votos, sino hay una distancia. Entonces, en ese caso, el nivel de confiabilidad de la encuesta es mucho más alto.
porque la distancia entre los dos candidatos es más alta. Entonces, eso es para entender el concepto de intervalo de confianza, ¿sí? Y es entre qué valores podemos decir que un estudio es confiable o no. Para esto, entonces, eh, nosotros tenemos aquí el nivel de confiabilidad que va a ser 1 menos alfa. Esta es la parte que es confiable y tenemos lo que no es confiable, que es lo que está por fuera de esos valores, que es alfa. Entonces, si aquí tenemos, por ejemplo, un 90% de confianza, quiere decir que el 10% de confianza es lo que no es confiable. Pero hay un detalle. Ese 10% no está en un solo lado, está en dos lados, está repartido en lo que se llama las colas. Esta colita y esta colita. ¿Qué pasa? Como está repartido en las colas, entonces tenemos que hallar lo que tiene una cola. Lo que tiene una cola es la mitad de alfa, que será alfa medius. Por eso siempre calculamos alfa medius. ¿Listo? Eso para determinar. Entonces, alfa, que es el margen de error, alfa medios es el margen de error de una cola. Y 1 menos alfa es el nivel de confianza. No me voy a detener en los ejemplos porque ya los vimos la semana pasada. Esto es un repaso. También vimos el intervalo para una proporción. Para una proporción de una sola muestra, en este caso es para una sola muestra, ahorita vamos a ver cómo se maneja con dos muestras. Entonces tenemos la proporción 1, eso nos da una proporción, y queremos saber el intervalo de confianza de esa proporción más o menos. Entonces, si uno dice con un nivel de confianza del 95%, entonces está entre tanto y tanto, que va a ser lo que oscila ese 95% de nivel de confianza. Un rango en el cual va a ser aceptable los datos. Ese dato, por eso se coloca aquí más menos, y va z de alfa medios multiplicado por P por 1 menos P sobre N, donde P hat, P de sombrero, es la proporción. Esta es la proporción. Y eso lo veíamos la semana pasada y lo resolvíamos con este ejemplo. Y por último, miramos la distribución para una varianza. Y ese normalmente aplicamos que teníamos n-1, donde esto corresponde a los grados de libertad, multiplicado por la varianza de la muestra sobre la varianza de la población con la tabla chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Y lo aplicábamos a través de esta fórmula a este ejemplo que también vimos la semana pasada. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Lo tuve que repasar hoy porque es el punto de partida para el tema de hoy, que es intervalos de confianza, pero eso ya lo vamos a hacer ya no con una sola muestra, sino vamos a hacerlo con una diferencia entre medias y proporciones. Entonces, ahí es donde comenzamos la sesión de hoy. Sé que el arranque fue largo, uno por problemas técnicos y dos porque hice un repaso, pero es que ese repaso era importante. Intervalos de confianza para diferencia de medias y proporciones. Ese es el tema de hoy. Lo mismo, teorema del límite central. Esta diapositiva ya la expliqué hace un ratico, la dejo ahí. La distribución de la media, eso ya lo expliqué. ¿Por qué esta fórmula es equivalente a esta fórmula? Esta en datos y esta en medias. Ya lo expliqué. La distribución muestral para la diferencia entre dos medias. Aquí arranca el día de hoy. Aquí es donde realmente comenzamos el tema de hoy. Primero que todo vamos a ver cómo se halla Z. Nótese que tenemos lo mismo que hemos venido teniendo siempre, pero esta vez con dos muestras. Vamos a tener dos muestras. Esas muestras pueden ser de diferente tamaño. Esas muestras pueden tener desviaciones estándar diferentes, varianzas diferentes, medias diferentes y obviamente valores entre sus datos que sean diferentes. Pero podemos compararlas y mirar cuál es la diferencia entre una y la otra, cuál es la distancia que existe entre una muestra y la distancia que existe entre los valores de la otra muestra. Eso es lo que vamos a hacer.
¿Cómo lo hacemos? Volvamos a la ecuación que tenemos aquí desde el semestre pasado en estadística 1, donde tenemos que z es igual a x menos mu sobre sigma. Aquí aparece menor, pero es que este menor hace referencia a la probabilidad de un z que sea menor que ese valor. Pero z específicamente es un punto. Entonces, ese z, que es la línea que tenemos acá como escala, la tenemos a través de x menos mu sobre sigma, que por teorema del límite central en una distribución de medias sería equivalente a esto. Pero si miramos esto mismo, lo hemos reflejado acá. Miren que entonces en este z lo que hago es sacar, ahora combinando las dos fórmulas anteriores, sacamos esta ahora para dos muestras, donde tenemos la diferencia de la primera menos la diferencia de la segunda sobre la raíz cuadrada de la suma de sigma sobre 1, de la varianza de 1 sobre el tamaño de 1 más la varianza de 2 sobre el tamaño de 2. Para verlo más claro, veámoslo con un ejemplo. Tenemos este caso, dice, la producción diaria de una primera fábrica de envases de plástico, botellas, tiene una distribución normal de 50 unidades y una desviación estándar de 8 unidades. Ahorita vamos a ver cómo se interpreta eso fácil. Siempre es bueno hacer una tablita. La producción de la segunda fábrica está distribuida normalmente con una media de 40 unidades y una desviación estándar de 12. Para comparar el rendimiento de trabajo de las dos fábricas de envases plásticos, se saca una primera fábrica, una muestra de 100 obreros, y de la segunda una muestra de 400 obreros. Encontrar la probabilidad de que los obreros de la primera fábrica produzcan 8 unidades más que los de la segunda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí ya tenemos todos los datos. Y vamos a ver por qué tenemos todos los datos. Primero que todo, mire que tenemos dos muestras, fábrica 1 y fábrica 2. Esta es la fábrica 1, esta es la fábrica 2. En la fábrica 1 tomamos 100 trabajadores y le tomamos los datos. En la segunda fábrica, 400 trabajadores y les tomamos los datos. Vimos que de los primeros 100 trabajadores, en promedio, cada uno fabrica 50 botellas. En la segunda fábrica, de las 400 trabajadores, cada uno en promedio fabrica 40 botellas. Eso es lo que estamos entendiendo. Y para verlo con mayor claridad, tenemos la desviación estándar. ¿Qué quiere decir la desviación estándar? Que en general oscila este valor de 50 entre 42 y 58. O sea que a veces, por ejemplo, el trabajador 1 fabricó 50 botellas, el trabajador 2 sacó 58, el trabajador 3 sacó 42. Entonces saco la media y me da 50 y la desviación estándar es 8. Obviamente eso con muchos datos. Y no exactamente con esos valores, pero en general tendría a ser que oscila entre esos rangos. Y lo mismo con estos 400. Estos 40, normalmente cada trabajador, el trabajador 1, por ejemplo, fabricó 40 botellas. El trabajador 2 fabricó 52 botellas. Y el trabajador 3 escogió 38 botellas. Por decir algo. Eso me da una desviación estándar de 12. Básicamente eso es lo que va oscilando. Entonces, ¿cómo aplicamos esta fórmula? Primero que todo, pues hallemos x1 menos x2. Aquí dice, la probabilidad que los obreros de la primera fábrica produzcan 8 unidades más que los de la segunda. Eso quiere decir que x sub 2 es igual a x sub 1 más 8. Y si simplificamos eso, pues da 8. Porque la resta entre x1 menos x2, pues va a dar 8. Produce 8 unidades más que la segunda. Este produce 8 más que este. Si a esto le resto esto, pues da 8. Segundo, mu menos mu2. ¿Qué quiere decir eso? Acá están. 50 menos 40. Eso da 10. Aquí está. 50 menos 40 no está escrito, pero es un 10. Siguiente. Aquí abajo. Varianza, que sería la desviación estándar al cuadrado. 8 al cuadrado.
y este 12 al cuadrado. Ahí están. Y el primero son 100 obreros y el segundo son 400 obreros. Resuelvo esta fórmula y me da menos 2. Si yo voy a la tabla y busco menos 2, eso da menos 2 para cerrado. Corrijo, está aquí arriba. Corrijo, acá está. Menos 2 cerrado da menos 0.228. Es este número que tenemos acá, sacado de la tabla. Y obviamente lo que estoy diciendo es que si la probabilidad de que z sea mayor que 2 es igual a la probabilidad que 1 menos z sea menor que 2. O sea, para invertir el signo le coloco 1 menos. Y eso, perdón, aquí me falta un... Entonces, la probabilidad de z mayor a menos 2 es igual a 1 menos la probabilidad de z menor a menos 2. 1 menos esa misma probabilidad, que es 1 menos 0.28, que es la probabilidad, que es 0.997. Esta es la probabilidad de que esto se cumpla, de que esto, analizando tus datos, se cumpla. Para una diferencia entre dos medias, de la anterior fórmula se desprende esta. Nótese que aquí hacemos lo mismo. Aunque no sé si tanto esta semana como la semana pasada. Yo creo que tengo la presentación de la semana pasada todavía abierta, sí. Teníamos que x media más z de alfa medios multiplicado por sigma. En este caso, para distribución del límite central, del teorema del límite central, es sigma sobre raíz de n. Miremoslo en la presentación de esta vez y vamos a ver que tiene la misma estructura. Entonces tengo la diferencia de las medias, de los datos, es x1 menos x2, más menos z de alfa medios, multiplicado por el sigma de x1 menos x2. Veámoslo más clarito en un ejemplo. Entonces, yendo a los ejemplos, vamos a este caso. Supongo que se desea investigar la diferencia entre medias de los promedios académicos de estudiantes de la Universidad de Sede del Norte y la Sede Sur de una universidad. Población 1, Sede Norte. Población 2, Sede Sur. Tamaños de la población, N de la primera universidad, 50 personas, estudiantes. De la segunda, 42 estudiantes. La media muestral de las notas. Estos en promedio se sacan 3.2. Estos en promedio se sacan 3.7. La desviación estándar. Estos en promedio oscilan 0.8. Estos en promedio oscilan 0.9. Interpretemos el 95% de confianza. Interpretemos. Entonces, en la sede norte hay 50 estudiantes. En la sede sur hay 42 estudiantes. Estos 50 estudiantes en promedio se sacan 3.2. O sea, casi que se rajan. Es más, algunos se rajan porque si hay una desviación estándar de 0.8, hay algunos que se sacan hasta 2.6. 2.6. Puede haber alguno que saque menos, pero es una anomalía. Pero en general oscilan entre 2.6 y 4. O sea que muchos se rajan allá en la sede norte. En la sede sur, el promedio de las notas de los 42 estudiantes es 3.7. Pero fíjense que en este caso sí no se rajan casi. Casi no se rajan porque lo que menos sacan es 3.1 y lo que más sacan es 4.3 en promedio, en general. Digamos, como regla general, están entre 3.1 y 4.3 y estos están entre 2.6 y 4.
sea que aquí se rajan menos que en esta universidad, si la nota probatoria fuera 3. Esa es la forma de interpretar estos datos. Hecha esta interpretación, vamos a buscar la diferencia entre las dos instituciones, la sede norte y la sede sur. Vamos a buscar qué tan diferentes son. Entonces, ¿cómo calculamos con un 95% de confianza? Aplicamos esta fórmula. Esto tiene dos partes. La del lado izquierdo se llama estimador puntual. Siempre que le pregunten el estimador puntual, es este lado. Y el otro es el margen de error. El de la derecha es el margen de error y el de este lado es el estimador puntual. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que yo estimo un punto intermedio a partir del cual yo podría tener la máxima confianza. Y eso tiene un rango de confianza a la derecha y a la izquierda. Entonces, a la derecha es el estimador puntual más esta varianza. Y a la izquierda el estimador puntual menos esta misma varianza multiplicado por el z de alfa medio. Ese sería el intervalo de confianza. El estimador puntual es esta primera parte, más o menos un margen de error. ¿Cómo calculamos el coeficiente de confianza? Entonces, coeficiente de confianza 95%. Es decir, 1 menos alfa es igual al 95%. Este es el grado de confianza. Eso lo tengo en otra presentación en otro lado. Pero esto es lo que sí tenemos confianza. Entonces queremos hallar alfa, que es el margen que nos da el margen de error. Para tener este margen de error, pues ¿qué hacemos? Para tener alfa, que es este coeficiente de margen de error, pues lo que hago es sacarle la resta, o sea, saco el complemento a 1. O sea, 1 menos 0.95 es igual a 0.05. Es decir, tengo el 5% de alfa. Pero este alfa, como está en dos colas, pues necesito hallar el de una sola cola. Entonces lo divido entre 2 y me da 0.25. ¿Listo? Sabiendo que es 0.25, aquí yo hago lo siguiente. Resulta que yo aquí quiero hallar, hagan de cuenta algo así. Entonces, lo que necesito calcular es lo que ya tengo al intervalo de confianza más lo que le voy a quitar de la cola. Para eso, entonces la sumo los dos. Para hallar el alfa de únicamente la cola superior a ese 95 le sumamos el 0.25. Entonces, 0.95, entonces es 95%. Voy a ponerle aquí 0.95. No sé si tengo una tabletita por ahí a la mano. Y hacemos la suma bien hecha. Vea más claro de dónde sale ese valor. Básicamente hago lo siguiente. Básicamente hago esto. Hago lo siguiente. Tengo el 95%. 0.95. 5, 2 más 5, 7. 0 más 9, 9. 0.975. Ahí salió. Le sumé el 95% de lo que está a la izquierda de la cola más lo que está en la cola. Con eso ya tengo todo el lado derecho cubierto. Este valor me da aquí esta probabilidad. 0.975. Entonces calculo 1.96. Y aquí está z de alfa medios es igual a 1.96. Es lo que me quedó sobrando. ¿Listo? Eso lo vamos a tener en cuenta porque es el que vamos a trabajar todo el tiempo. ¿No? Listo. ¿Qué hacemos entonces? Seguimos con el mismo ejercicio. El azul es la estimación puntual.
El de este lado es el margen de error. Entonces la estimación puntual es 3,2 menos 3,7. 3,2 menos 3,7. Más 1,96, que fue el valor que nos dio aquí la tablita, por la raíz de 0,8 al cuadrado, ya está 0,8 al cuadrado, que sería la varianza, por sobre 50, 0,8, 50, o 0,6 al cuadrado, 0,6 al cuadrado, 42, lo sumo, raíz, y haciéndolo en calculadora me bota este valor. Aquí está el estimador puntual y el valor. Me bota acá. Lo sumo y lo resto. Y eso me da 0,2. Esto me da menos 0,213 y menos 0,786. Esa va a ser 0,5 la diferencia de medias y menos 0,28 el margen de error. ¿Listo? Dime. Normalmente hay que tener en cuenta, mejor dicho, y tienes toda la razón. ¿Qué pasa aquí? Sí puede dar negativa porque es una diferencia, mejor dicho. Digámoslo de la siguiente forma. ¿Qué es lo que yo estoy manejando aquí? Este margen de error yo lo resto y los coloco a ambos lados. Y eso me da unos valores. Eso quiere decir que me oscila entre un valor y otro valor. Como me está oscilando entre un valor y otro valor, sí puede dar negativa. Lo que estoy viendo aquí es que aquí, ya sé qué pasa acá, que este valor arranca aquí negativo. Tengo cruzados los datos. Tengo aquí cruzados los datos. Porque este realmente es menos 0,5 y menos 0,5 porque 3,2 es menor que este. Y al sacar los datos, entonces este me da 0,5. Realmente este debe ser un menos, el otro debe ser un más. Y ahora sí nos da. Es lo que tengo aquí cruzado en la presentación. Y ahora sí. Ahora sí nos da. Ahora sí los valores dan porque esto menos esto da esto. Y estos son los valores que yo voy a tener, la diferencia de medias, entonces lo resto a un lado y lo sumo al otro y dan los intervalos. ¿Listo? Entonces dice, y hay que mirar el caso de todas formas. O de pronto vale la pena hacerlo al revés, porque puede hallar la diferencia de medias de uno con el otro. Bien, hay que analizarlo, porque es que en este caso X, sí valdría la pena hacerlo al revés. Es decir, calcular más bien X sub 2 menos X sub 1, para que nos quede como más fácil de interpretación. Pero tienes toda la razón. Por interpretación, de pronto sí puede ser mejor X sub 2 menos X sub 1, porque igual sería una diferencia. Bueno, esto lo podemos analizar. Pero digamos que había que simplemente el resultado sería un cambio de signo. Entonces mío está entre 0,2. Hagámoslo al revés. Hagámoslo al revés para que nos dé mejor. Y hagámoslo aquí 3,7. Simplemente hacemos el invertido del este. Entonces es más fácil de interpretar y es más fácil de calcular como tal. Y así también nos da mejor. Claro que en este caso, pues básicamente, en este caso no nos afecta porque los dos es una suma. Y haciendo la inversión de x2 menos x1, la diferencia nos da mejor.
Y nos queda más claro que mu está entre 0.2134681 y entre 0.786 menor que mu. Creo que esto está en la cartilla, el paz que no tiene esta cantidad de decimales, pero sí está en la cartilla. Eso quiere decir que el promedio académico de la sede norte está entre 0.13 y 0.7 menor que el de la sede sur. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Fíjense que aquí la interpretación nos da igual. ¿Qué quiere decir esto? Que estaría entre menos y menos. Voy a dejarlo como está porque ya lo dejamos con más. Pero si lo hubiéramos hecho como lo hicimos hace un rato, quiere decir que este es menor que este. Pero si lo dejamos como está en este momento, que es x sub 2 menos x sub 1, entonces quiere decir que este es mayor que el otro. El de la sede sur, o sea, simplemente se interpreta que el de la sede sur está entre tanto y tanto mayor que el de la sede norte. ¿Sí? Entonces fíjense que habiéndolo hecho x sub 2 menos x sub 1, lo que tenemos que cambiar la dirección de los datos. Está entre tanto mayor que el de la sede norte. Eso porque invertimos el x sub 2 y el x sub 1 en esta operación. Pero si hubiéramos hecho x sub 1 menos x sub 2, entonces sería menos 213 y menos 0.7 el de la 0.1 con respecto al de la sede norte. ¿Sí? Es por eso que salió en ese orden. ¿Sí? Por eso se puede dar negativo. ¿Qué quiere decir eso en una interpretación más en términos de palabras coloquiales? Eso quiere decir básicamente que las notas de la sede sur están en general 0.2 décimas a 0.7 décimas por encima de la sede norte. O sea que aquí tienen mejores notas en, en este intervalo que en la sede norte. Eso es lo que nos está diciendo. Comparando las dos sedes, esta es la diferencia en un intervalo de lo que normalmente se diferencian las notas de estos estudiantes de las notas de estos estudiantes. Eso es lo que nos está diciendo como tal esta interpretación. Bien, sigamos. Se tomaron, esta también está en la cartilla. Entonces, en la cartilla dice, se tomaron dos muestras aleatorias independientes, a dos poblaciones se obtuvieron los mismos resultados. Aquí hago el mismo proceso de la tabla, pero aquí lo hago con dos intervalos de confianza, uno con 95% y otro con 90%. En los dos casos utilizo el estimador puntual, x sub 1 menos x sub 2. Entonces, para ese x sub 1 menos x sub 2 nos da 5.4, que es 25.2 menos 19.8. 25.2 menos 19.8 a 5.4. A estos les calculo el intervalo de confianza. Igualito como lo hicimos la vez pasada. Si el intervalo de confianza es del 95%, alfa es del 5% y alfa medios es del 0.25%. ¿Sí? Y si le coloco a este 95%, le sumo 0.25, me da 0.975, que lo vimos en nuestra tablita, que nos da 1.96. Y aquí está, que es z de alfa menos. Si el intervalo de confianza es del 90%, entonces 1 menos alfa es el 90%, que es el intervalo de confianza. Entonces alfa, que es lo contrario, es el 10%. Si aquí es el 90, aquí es el 10. 1 menos 90% da 10%. 1 menos 0.9 da 0.1. A esto le saco el de una cola. ¿Cómo le saco el de una cola? Alfa medios. 0.1 dividido 2 da 0.05. A 0.05 le sumo 0.9 y eso me da 0.95. Es este que tengo acá. 0.95 aquí en la tabla está entre 0.9495 y 0.9505. Aquí en la mitad. Entonces da 1.645. Es el valor que está ahí en la mitad. Z de alfa medio 1.645. Cojo el estimador puntual y le sumo y le resto. Y entonces me da que
las dos poblaciones están entre 5.4 más este valor, esto resolviendo este valor, y este 5.4 más o menos este valor, resolviendo este valor. Bien. Otro ejemplo, este ejemplo está en la cartilla, pero en la cartilla le falta un dato, que es el intervalo de confianza. Por ahí uno de ustedes me hizo esa consulta, la revisé y tenía toda la razón. Hacía falta el intervalo de confianza, lo calculé y se lo puse ahí, es 97.5, ¿sí? Para que quien quiera resolverlo en la cartilla. Obviamente da un aproximado, porque aquí está con datos más puntuales que en la cartilla. La cartilla está con los datos un poquito con menos decimales. Dice, el auditor de un banco toma dos muestras, una de 41 cuentas de la ciudad de Barranquilla y otra de 35 cuentas de la ciudad de Bogotá, para estudiar el saldo a analizar en el año 2016 encontrando lo siguiente. Esta tablita. ¿Qué es lo que dice la tablita? En Barranquilla se tomaron 41 cuentas de ahorro. En Bogotá se tomaron 35. El promedio de estas 41 cuentas de ahorro en saldo es 1.700.000 pesos. El promedio de estas 35 cuentas de ahorro en saldo es 1.200.000 pesos. Con una desviación estándar, la primera de 150.000 pesos. Es decir, que la mayoría, o en general, las cuentas, y en general porque puede haber excepciones, que pueden ser anomalías, pero en general, las cuentas, si bien tienen un promedio de 1.700.000 pesos, en general se mueven entre el 1.850.000 pesos y el 1.550.000 pesos. Eso es lo que está diciendo esto. Y aquí en este nos dice que las cuentas en promedio son de 1.200.000 pesos, pero que en general pueden estar entre 1.400.000 y 1.000.000 de pesos. Que corresponde a esta desviación estándar. ¿Sí es clara la idea? Hallamos entonces el intervalo de confianza del 97.5. Entonces 1 menos alfa es 97.5. Alfa despejando me da 0.025. Alfa medios me da 0.0125. Entonces a eso yo le sumo el 97.5 y hagámoslo aquí también. A esto le sumo el 97.5. 0.975. Lo sumo. 5, 7, 8, 9.0. Es el número que nos dio aquí abajo. Lo busco acá. 978. Aparece aquí. 9878. 2.25. Coloco ese aquí. ¿El qué? La estimación puntual me da 1.700.000 menos 1.200.000. X1 menos X2. X1 menos X2 me da 500.000 pesos. Aquí está. 150.000 es la desviación estándar. La varianza pues será lo mismo al cuadrado. Del otro grupo pues son 200.000 pesos la desviación estándar. Al cuadrado será la varianza. Esto para una población de 41, esto para una población de 35, una muestra de 35. Lo sumo, le saco raíz cuadrada, lo multiplico por el z que me dio acá y se lo sumo al lado y lado. Es decir, eso quiere decir que las diferencias, o sea, la diferencia con un 97.5 de confiabilidad entre los dos bancos va a ser entre 595.427 pesos y 404.683 pesos, algo así. En eso va a oscilar la diferencia entre los dos bancos con un 97.5 de confiabilidad. Esa va a ser la diferencia. ¿Sí es más o menos claro? Eso es lo que nos dice. Siguiente. Para proporciones.
Ahora, si yo lo quiero ver con proporciones, también lo puedo, digamos, evaluar en términos generales. ¿Cómo se maneja cuando lo quiero manejar con proporciones? Lo mismo que nosotros veíamos en la semana pasada. La semana pasada veíamos que para una proporción, decíamos que teníamos la proporción más menos el z de alfa medios por la raíz de la proporción menos el multiplicado por el complemento de la proporción dividido entre n. ¿Qué quiere decir eso el complemento de la proporción? Digámoslo de la siguiente manera. Si yo tengo 5 de 15 personas, el complemento de la proporción pues son 10 de 15 personas, ¿sí o no? Si digamos que estos son los que se bañaron hoy, estos son los que no se bañaron hoy. ¿Sí? Estos son los que se bañaron, estos son los que no se bañaron. Pues es un ejemplo más bonito. 5, 15. Entonces el otro es 10, 15. Fíjense que si yo sumara los dos, pues me da toda la población, ¿no? Entonces, los que se bañaron, los que no se bañaron. 5 de 15 se bañaron, 10 de 15 no se bañaron. Entonces, estas son las proporciones que yo voy a manejar aquí, en estos dos paréntesis. Y aquí, pues, sería el 15. O sea, si aquí tuviera 15, y aquí sería 5 15, y aquí sería 10 15. Y le saco la raíz. Eso, por ejemplo, para una proporción cualquiera. Entendiendo esto, ahora con dos poblaciones, pues aplico lo mismo, pero haciendo la correspondiente ecuación. Entonces, en esta de acá coloco P1 menos P2. O sea, cojo a la primera proporción y le resto la segunda proporción. En este caso ya no son los que se bañaron y los que no se bañaron, sino pueden ser dos cosas diferentes. O los que se bañaron en Bogotá y los que se bañaron en Barranquilla. Por decir algo. Digamos que eso sí podríamos hacerlo comparativamente. El Z de alfa medio, que ya sabemos cómo sacarlo aquí por todo lo que hemos hecho con todas estas tablas, ahí sale el Z de alfa medios, por la raíz de, fíjense que es la misma fórmula que está acá, pero aquí la aplico para un grupo y aquí la aplico para el otro grupo. Y lo sumo. Le saco la raíz, lo multiplico por Z de alfa medios y a eso se lo sumo y se lo resto para encontrar el intervalo de confianza a la estimación puntual. Ejemplo. Resulta, resulta que tenemos, no voy a leer todo el caso acá, 90% de confianza es lo único que necesito de ahí. Tengo estas dos oficinas de abogados, la oficina de abogados 1 y la oficina de abogados 2. En esta oficina de abogados hay 340 clientes, en esta hay 270 clientes. En esta han ganado 313 casos, en esta han ganado 230 casos. Nótese que yo no puedo comparar estos casos con estos casos. ¿Por qué? Porque esta es una oficina más grande y esta es una oficina más chiquita. Como esta es una oficina más grande y esta es una oficina más chiquita, no puedo comparar los datos de esta oficina con las de esta, porque son de tamaños distintos. Entonces, ¿qué hago? Puedo comparar las proporciones. Yo sí puedo comparar que en esta oficina, que tiene tanto, tal porcentaje, y en esta oficina que tiene tanto, tal porcentaje. Puedo comparar los porcentajes. ¿Sí? Siendo así, siendo así,
tenemos que esta proporción es 313 de 340, da 0.92, esta proporción es 230 de 270, da 0.85. Entonces yo puedo decir que la diferencia entre esta oficina y esta oficina es un rendimiento del 6.87% más en esta oficina que en esta oficina. O menos en esta oficina que en esta oficina, que fue lo que hicimos en el ejercicio anterior cuando invertimos X2 de X1. Yo puedo decir que en esta oficina hay tantos menos que en esta oficina, o más tantos, o si es X1 sobre X2, tantos más en esta oficina que en esta oficina. ¿Qué porcentaje? El 6.87%, que es la diferencia entre estos dos datos. Si a esto le resto esto, si a esta probabilidad le resto esta probabilidad, me da esta, que aquí está en decimales, lo paso a porcentaje, me queda 6.87. Intervalo de confianza del 90, hago el mismo procedimiento, aquí está, no lo voy a repetir porque ya lo repetí varias veces en las diapositivas anteriores con 0.9, da 1.645. Tomo la estimación puntual, que es 0.687, y a esa le sumo y le resto esta probabilidad. Entonces, ¿aquí qué hago? Cojo 0.92, que es la de esta, y le resto 1 menos 0.92. A esto se lo divido entre 340. Y le sumo esta que tenemos acá, 1 menos 0.85185, a eso se lo restamos, lo multiplicamos y lo dividimos entre 270. Eso nos da 0.042972. Si lo sumamos, da 0.11170. Si lo restamos, da 0.0257. Es decir, que con base en eso, está entre digamos que normalmente vamos a tener un intervalo de confianza entre el 2.57% y el 11.17% para un 90% de intervalo de confianza. Ese va a ser el intervalo de confianza en términos de los porcentajes de las proporciones. Si lo vamos a hacer con cocientes de varianza, también lo podemos hacer con cocientes de niveles de confianza. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Calculamos a partir de esto, pero a través de algo que se llama la F de Fisher. ¿Qué es eso de la F de Fisher? Tenemos aquí nuestras tablas. Esas tablas yo se las mandé en algún correo anterior al correo de la plataforma. Como se las mandé al correo de la plataforma, aquí está la normal, acá está la test student, la chi cuadrado de Pearson y la F de Fisher. Esta F de Fisher, digamos así como la test student maneja grados de libertad, esto lo maneja por una sola cola. En esta, la F de Fisher lo maneja a través de grados de libertad. Lo maneja a través de grados de libertad en el numerador y en el denominador. Así se evalúa. Ahorita les digo cómo se calcula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos sacarlo con esta tabla, pero en este caso es más fácil sacarlo con Excel. ¿Por qué? Porque hay datos que no tenemos. Por ejemplo, en nuestro caso, y en el caso que vamos a trabajar acá, aquí vamos a tener el F de 1 menos alfa medios y el F de alfa medios. Esos son los dos Fs que nos interesan. La varianza del primero, arriba, la varianza del segundo, abajo. Y eso nos va a dar la diferencia de varianza. Veamos este ejemplo. Aquí tengo la fórmula. La muestra del primer grupo, 26. La muestra del segundo grupo, 21. La desviación de este, 50. La varianza, 50. La varianza de este grupo, 24. ¿Qué implica eso? Mirándolo aquí, vamos a primero obtener los grados de libertad. Fíjense que aquí nos piden en esta tabla los grados de libertad para el numerador y para el numerador y para el denominador. Nos está pidiendo los grados de libertad. Entonces, ¿cómo calculamos esos grados de libertad? Para calcular los grados de libertad, lo que hacemos es básicamente lo siguiente. Me perdió la presentación. Aquí la tengo. Para calcularlo, entonces a cada uno le quitamos 1. Entonces 26 menos 1 da 25.
21 menos 1 da 20. El de la muestra 1 va a ser el del numerador. El de la muestra 2 va a ser el del denominador. Este es el del numerador, el denominador. El de la muestra, por muestra, ¿no? 50. El del numerador, el del denominador, 24, 50, pero entonces vamos a sacar el F. Este va a ser el del numerador y este es el del denominador. ¿Cómo se calcula? Como volvemos al intervalo de confianza. En el intervalo de confianza es el 95%. ¿Qué quiere decir eso? Que el alfa es del 0.05. Eso quiere decir que alfa medios es de 0.025. Este es el alfa medios. Entonces, primero lo tenemos aquí para 1 menos alfa medios. Para 1 menos alfa medios, a 1 le quito esto y al 1 quitarle eso me da 0.975. 1 menos alfa medios, o sea, alfa medios es 0.025, aquí está. 1 menos alfa medios es 1 menos esto, que es 0.975. Ahí están los dos. Este y este. Aquí están. Reemplazándome en la fórmula. ¿Qué hago? Los meto en la calculadora de Excel. Le meto esta función igual int.f, abro 0.25 con 25 grados de libertad para el numerador y 20 grados de libertad para el denominador. Cierro paréntesis, enter, me bota este número 0.434696, aquí lo pongo. Y al otro le hago lo mismo, pero con 0.975. Los grados de libertad los dejo iguales y me da este número. Y lo pongo acá. Teniendo estos dos datos, ahora sí puedo reemplazar. De la muestra 1 cojo el S cuadrado de I. En este caso, S cuadrado de 1 será 50. Y en el otro, 24. Este va para abajo al denominador, este va para el numerador. Y aquí coloco esta F de 1 menos alfa medios. Y en el otro coloco F de alfa medios. Que son los que tengo acá. Y eso me va a dar menos 0.87 menor que la varianza menor que 4.793. Eso quiere decir que entre estos valores va a oscilar con un 95% de confianza. Este es otro caso que está en la cartilla, muy similar, se resuelve igualito al que acabamos de hacer. Se resuelve igualítico. Y entonces, lo mismo, intervalo de confianza 90%, 1 menos alfa, 90, 0.5. Y aquí el F de 0.5 es 0.5271 y el F de 1 menos alfa medio de 0.95 es 0.96. Se calcula acá. Si tengo una muestra de 30, el numerador, el grado de libertad es 30. Si tengo una muestra de 24, será 23. Coloco esos valores acá, 30 y 23. Acá 0.5, acá 0.95. Me dan los dos. Reemplazo y me da este intervalo de confianza con un 90% de confianza. Eso es el tema del día de hoy. Yo sé que este tema es un poco denso. Ya los temas que vienen, sobre todo los que son relativamente próximos antes de regresión lineal, son más, digamos que menos complejos, pero requieren más interpretación. Estos son tal vez más complejos, pero son un poquito más mecánicos. Pero también son de cuidado, ¿Por qué? Porque ya lo que viene a partir de la otra semana es lo que se llama prueba de hipótesis. Nótese que básicamente lo que tenemos que hacer ahora en la semana 4 es aplicar todo el tema de intervalos de confianza a las muestras que hemos trabajado, que nos mandaron de estos indicadores de las acciones de las empresas. Entonces, volvemos y aplicamos. Fíjense que no es necesario que si yo comparo una empresa con otra, tengan el mismo tamaño, porque yo puedo trabajar muestras de tamaños diferentes. Lo importante ahí es, pues, obviamente, encontrar cuál es la desviación estándar, cuál es la media, cuál es el tamaño de la muestra, etc. Y ir aplicando, pues, los conceptos que estamos viendo ahí como tal.
Y la siguiente semana, pues aplicará lo que estaremos viendo la otra semana, dentro de 8 días, que será lo de pruebas de hipótesis. Eso para que lo tengan en cuenta. Digamos que la idea para hoy, no lo olviden, es que ya todos hayan hecho su aporte individual y hayan subido un consolidado de cada uno de los grupos para los trabajos colaborativos. No sé qué inquietudes hay hasta este punto. Preguntas, inquietudes antes de que terminemos con la sesión. Buenas noches. Claro, cuéntame. Sí, claro. No, porque recuerden que, bueno, yo te soy sincero, en esta semana no es tan grave. Si me lo suben mañana temprano no es tan grave porque de alguna manera es la primera semana de 3 semanas. Sin embargo, ten en cuenta una cosa, o sea, eh, digamos que si hoy todos hicieron esto y mañana suben el consolidado a las 8 de la mañana, no hay problema. Digamos que eso no va a generar un efecto. Pero en la semana 3 no se pueden pasar ni un día, porque en la semana 3 el sistema automáticamente lo cierra a medianoche, el día martes. Todas las semanas en todas las asignaturas recuerden que van de miércoles a martes. Entonces ten en cuenta ese detalle. ¿Sí? Pues yo creo que por esta ocasión no es grave. ¿Sí? Por esta ocasión. Y ya dejando claridad de eso hoy para porque la próxima semana ya no se puede hacer eso. ¿Sí? Pero lo que les digo, inclusive dentro de estas 3 semanas la cosa no es tan grave, pero el último día de la tercera semana no se pueden pasar ni un día. Bien, ok. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra inquietud? ¿A la una? ¿Alguna otra inquietud? ¿A las dos? Bueno, entonces siendo así, vamos terminando la sesión aquí para la grabación. Esta es una emisión de la grabación. Bueno, ya no quedó grabada, pero yo igual les voy a compartir a ustedes la grabación que creo que sí la tengo en otro lado. ¿Listo? Y salimos y nos veremos entonces eh, la próxima semana. Hagan cumplir sus horas y nos vemos pronto. ¿Listo? Hasta luego.